En octubre pasado, el mundo quedó horrorizado cuando las violentas guerrillas de Hamás cruzaron la franja de Gaza a Israel, mataron a decenas, violaron a mujeres y niñas, secuestraron centenares de personas inocentes y civiles. Israel respondió. Ahora Israel es el malo. Desde las Naciones Unidas hasta ciertos gobiernos y gran prensa mundial está criticando al Estado judío y es ahora el que está sentado en el banquillo de los acusados. Hoy vamos a examinar esta situación de cómo algunos en el mundo tratan de cambiar la narrativa y convertir la agresión en una gestión de liberación. Tenemos con nosotros desde Israel a la destacada periodista internacional Maya Simonovich, editora senior de Fuente Latina. Bienvenida, Maya, muchísimas gracias. ¿Por qué siempre presentan a Israel como el malo de la película? Israel y los palestinos combaten con una fuerza muy desigual. No creo que debamos remontarnos ahora mismo al principio de los tiempos del conflicto, aunque también se puede, pero ahora mismo lo que sucedió fue un ataque terrorista horrible y un ataque terrorista. Y ahora tenemos a un Estado con un ejército muy potente luchando contra una organización terrorista, o dos, o unas cuantas grupos islamistas. La lucha es muy desigual porque hay unos que tienen reglas de combate y hay otros que no. El ejército israelí, como decía, era muy potente. Los islamistas trabajan desde su casa, que son los túneles gigantescos que han cavado durante unos 16 años. Obligan a una guerra que Estados Unidos experimentó en Vietnam, un paralelismo burdo, pero ese es el problema, que no hay una igualdad ni hay un paralelismo. Israel está matando a muchos civiles de manera seguro que no intencionada. A nadie le conviene en este país tener tantas muertes civiles. Y a Hamas sí le conviene tener muchas muertes civiles, porque al fin y al cabo es una guerra de narrativas, además de una guerra de verdad. Pero creo que el problema es el maniqueísmo y lo que el mundo decide que está bien y que está mal, y estar a favor y en contra sin tener grises en el medio. Esto es lo más trágico desde mi punto de vista, porque esto es una tragedia para todos nosotros. Es muy triste. Y no hay dos bandos, hay un bando, es una humanidad en muy mal estado. Sí, porque Maya, hay conflictos y conflictos, pero a través de los tiempos, el tema de los conflictos entre palestinos e Israel genera pasiones en todas partes del planeta. Incluso aquí en los Estados Unidos ya hemos visto la situación en las universidades, en las calles, hasta McDonald's y Starbucks han entrado en esa controversia. Definitivamente, ¿cómo se penetra esa narrativa que quieren crear algunos para exigir que Israel se retire, por ejemplo, de Gaza? Naciones Unidas de verdad no es una entidad como lo era cuando se votó la partición de Palestina. Eran unas Naciones Unidas repartida diferente. Ahora hay una mayoría de países árabes en las Naciones Unidas por diferentes independencias y creación de nuevos estados. Y Naciones Unidas tal vez no sea particularmente partidaria de Israel en muchas situaciones. Y es una pena que así sea, porque debería ser un organismo supranacional. Pero dicho esto, la narrativa de la que estabas hablando antes, de la toma de partido, y eso me parece un poco no siempre tiene que ver con los hechos. Israel ya sabía que cuando respondería con la ofensiva terrestre en Gaza, el mundo iba a estar en su contra. El mundo estaba a favor de Israel y estaba en shock por lo que sucedió ese 7 de octubre. Y después, cuantos más muertos ha habido en Gaza, pues Israel más se ha convertido en verdugo y no en víctima. La narrativa, en realidad, ¿cómo se podría cambiar? Yo creo que simplemente siendo todo el mundo mucho más equilibrado y tratando de narrar, los periodistas por un lado, no digo los políticos ni los ejércitos que tienen
son partidarios de algo porque esa es su esencia, sino que los observadores también podrían tomar un paso atrás y realmente ver lo que estaba diciendo antes. Es una situación horrible y trágica para los israelíes y para los palestinos. Para la mayor parte del mundo es tal vez un ítem en el informativo de la noche o de la mañana. Para nosotros es una vida plagada de incomprensión. Y dicho esto, también hay que decir que hay mucha gente en el propio Israel que está pidiendo que se manejen las cosas de otra manera. Hay familiares de los 130 y tantos rehenes secuestrados que piden, por favor, un alto el fuego y un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Y hay también familiares de secuestrados que piden no, que piden que continúe la guerra porque creen que es la única manera de doblegar a Hamás. O sea, es mucho más complejo que eso. Y exigirle a Israel que pare la guerra no creo que sea necesariamente estar en contra de Israel, que a lo mejor sí se pueden llegar a ententes, deberían llegarse a ententes. ¿Y la guerra cómo está en este momento? Sabemos que Israel ha podido retirar muchos líderes, darle de baja a muchos líderes de las guerrillas terroristas, pero usted ha mencionado los túneles y mencionó Vietnam. Esa fue el talón de Aquiles de las tropas norteamericanas en Vietnam, los túneles. Pues aparentemente no hay nada nuevo bajo el sol, salvo que la tecnología va avanzando. Los túneles de Hamás se sabía que que iban a ser muy complicados para los israelíes. Lo que no se sabía que era el cuánto. Todos estos 4 meses de guerra, el ejército israelí ha logrado destruir un 20% de esos túneles, o sea que queda un 80% que todavía están activos, funcionando con sus aires acondicionados y funcionando como pasajes de vehículos, personas y, o sea, gente de Hamás y bienes. Y eso es un grave problema porque han pasado ya 4 meses y hay muchísimas pérdidas humanas en esto. Yo quisiera que usted nos pusiera al tanto de, De cómo está la guerra. de cómo está la guerra, porque nos preocupa que esta guerra prolongada pues ponga pues a Israel en una situación bastante incómoda política y militarmente, ¿no? Sí, Israel está en una situación muy incómoda política y militarmente y el miedo es que esto se ucranice. Desde el principio parecía que iba en esa dirección. Desde el principio los mandatarios israelíes estaban diciendo que esta guerra iba a ser larga. Al principio hablaban de un año o de más, ahora Netanyahu está hablando de meses. No hay un claro entendimiento de cómo se puede alcanzar una victoria total como era la que anunciaba Netanyahu ayer miércoles. No creo que esté claro para el ejército y no creo que esté claro para el público. Eh, sí, se sabe que Hamas está bastante diezmado, ya no están luchando con las unidades grandes con las que luchaban antes, parece ser que ya es una guerra de guerrillas, o sea, está en una situación diferente a como estaba al principio. También Hamas estaba mucho más preparado de lo que Israel sabía o con lo que se encontró con otra cosa, de ahí las tantas bajas israelíes que son muchas bajas, 200, casi 300 soldados, es mucho para un país tan pequeño. Y sin embargo, no hay una respuesta clara a cómo está la guerra. La guerra está pagando o cobrándose un precio altísimo en la sociedad israelí, tanto en reservistas que van y están 100 días en la guerra y vuelven, no como las personas que se fueron, y desde luego no con sus negocios funcionando como estaban, porque esto es un ejército del pueblo. Aquí todo el mundo va a la guerra, los maestros de mi hijo y la gente del barrio y el tendero y la vecina y luego han dejado sus trabajos. Eso es otro problema añadido. Quiere decir que esto no está dejando incólume a nadie y no se ve un clarísimo fin ni algo por lo que se pueda decir esto tiene que continuar X meses. Por lo menos el público no lo ve. Quizás el ejército lo ve y el gobierno también, pero no están siendo claros entonces a la hora de transmitirlo. Bueno, muchísimas gracias, Maya, por esa información tan clara que nos permite conocer a distancia lo que está ocurriendo en Israel y cómo eso está afectando a todo el mundo. Es Maya Simonovich, editor senior de Fuente Latina. Enseguida regresamos.